Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Vamos a terminar este pasaje, Hebreo capítulo 4, versículo 1 al versículo 13. Hoy vamos a ver la segunda y última parte de este pasaje. Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 13. Como siempre les pedimos, recuerden una vez que terminamos la lectura, mantenga su Biblia abierta para ir siguiendo conmigo la lectura del pasaje. ¿Está bien? Vemos ahora entonces, leemos juntos. Hebreos capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren a él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, ante bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por la preciosa reunión que nos estás regalando, el gozo de compartir la comunión junto con los hermanos. Realmente nos gozamos de poder estar juntos en este lugar en armonía. Gracias por todo lo que hasta aquí nos estás enseñando, el momento que nos has dado de poder adorarte por medio de las alabanzas, por medio de la ofrenda, el tiempo de la comunión, todo realmente ha sido de gozo para nuestras vidas. Te rogamos ahora por el tiempo de la exposición bíblica, te ruego que nos ayudes a poder prestar atención a tu voz, que seamos humildes, que pongamos toda nuestra atención, Señor, a escuchar tu palabra con gozo, con humildad, recibir tu palabra en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a que podamos ser humildes, guíanos, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento para comprender las verdades que vamos a escuchar, para justamente creer en ellas y que eso nos lleve a una obediencia, Señor, para que de esta manera produzca el fruto que hace falta en cada uno de los que están aquí. Señor, te rogamos que puedas hablar a nuestras vidas. Necesitamos oír tu voz. No queremos irnos de este lugar sin que hables a nuestros corazones, porque no hay nada más importante que eso para nosotros. Ruego tu gracia y tu guía en este tiempo, en Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es el mismo de la primera parte de este pasaje. Se llama El peligro de no entrar al reposo de Dios. Si usted no estaba en la primera parte, bueno, le animo después a pedirme, le podemos pasar el bosquejo de la primera parte, si usted los puede leer, ¿está bien? Si quiere también escucharlo, le podemos pasar el audio, si usted no lo puede escuchar, o también podemos recomendarle, aconsejarle el link para que usted pueda ver el video que se ha subido sobre esa primera predicación, ¿está bien? Para comenzar en esta segunda parte, me he encontrado a veces que una de las costumbres más comunes de muchas personas, quizás vos diga, bueno, yo soy uno, la tendencia a veces de las personas
de, como decimos nosotros, patear las cosas que son importantes para más adelante, ¿no? Vemos un montón de cosas y decimos, esto lo dejamos para más adelante, ¿no? Ya sea porque están muy ocupadas las personas, por falta de entusiasmo, por otros motivos. Hay gente que pospone asuntos en su vida que no debería. No falta una hermana que diga, ¿te acordás, viejo, que te dije que tenemos que arreglar el techo? Y me decís, bueno, ya lo vamos a arreglar, ¿no? Y ya lo vamos a arreglar, y hasta que, bueno, un día el techo se viene abajo y la esposa le dice, viejo, te dije que había que arreglar el techo. Muchas veces el posponer y patear las cosas para más adelante nos trae consecuencias. Nos ha pasado a muchos de los que estamos aquí. Yo también, más de una vez me ha pasado, ¿no? Ahora, ¿por qué menciono esto al comenzar? Bueno, porque justamente en esta segunda parte del sermón, en una de las secciones, vamos a ver que se habla acerca de la urgencia en cuanto a procurar entrar al reposo de Dios. Que no es algo que, como decía recién, se pueda patear para más adelante. No es algo que se deba posponer o que se pueda esperar tal vez para verlo más adelante. Que el momento para experimentar este reposo es, como vamos a ver en el pasaje, hoy. Hoy. En la primera parte notamos los dos primeros conceptos que se deben tener presentes en cuanto a la importancia de procurar la entrada al reposo de Dios. El primero de ellos es que vimos en el versículo 1, es que no solo por recibir la promesa del reposo es que se entra a ese reposo. Vimos que el pasaje trazaba un paralelo con el ejemplo del pueblo de Israel en el desierto. Vimos que está todo el pasaje completo impregnado de esa ilustración, de esa analogía. Justamente el autor de la carta remarcaba que así como en aquellos, en ese tiempo recibieron la promesa de entrar al descanso de la tierra prometida y no entraron a causa de su incredulidad, así también sus oyentes, los oyentes de la carta, debían tener temor de que algunos entre ellos parecieran no haber alcanzado el reposo que Dios les promete a los que escuchan y reciben el Evangelio. Ese fue el primer concepto que vimos. El segundo concepto a prestar atención es que vimos que a este descanso, a este reposo, solo entran los que creen en la palabra de Dios. Versículo 2 al versículo 5. Manteniendo este hilo de la comparación, de la analogía con Israel, se resaltaba el hecho de que aunque ellos oyeron la palabra, no entraron al reposo porque no creyeron, no tuvieron fe. Y como no tuvieron fe, Dios determinó, decía el pasaje, en su ira, que no iban a entrar al reposo que Él les había prometido. En cambio, el autor de la carta dice que aquellos que creyeron, así como Él creyó, ya entraron al descanso que Él ha prometido a todos los que creen. Vimos acerca de eso. Un reposo que, como en su momento estuvimos viendo en la primera parte, Dios también participa de ese reposo desde el día o desde el séptimo día, cuando Él creó el mundo, y al que el creyente genuino podrá terminar de experimentar por completo cuando Cristo regrese. Dijimos que en esto se ve este concepto del ya y todavía no. Ya el creyente entra al reposo, pero todavía no puede disfrutarlo de manera completa hasta que Cristo regrese. Digamos entonces, de acuerdo a eso que vimos, que como más adelante el autor de la carta va a decir que sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe tampoco se puede experimentar su reposo. Es lo que aquí estuvimos viendo en la primera parte. Hasta ahí entonces lo que vimos en la primera parte del sermón. En esta segunda vamos a seguir revisando los otros dos conceptos que nos quedan. Si seguramente estuviste en la primera vez y el Señor habló a tu vida, te animo a que con mucha atención me sigas también en el día de hoy, porque estoy seguro de que va a ser un llamado importante, muy relevante para nuestras vidas, en prestar atención, que debamos procurar entrar al reposo de Dios. El tema entonces del sermón es el siguiente: en vista del mal ejemplo de Israel, debemos procurar nuestra entrada al reposo de Dios. ¿De qué forma logramos esto? El texto nos presenta 4 conceptos que debemos tener presentes, que como recién decía, hoy vamos a ver los últimos 2. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Estamos acá? ¿Estamos atentos? Allá en el fondo, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha perfecto? Bien, ahí los dedos levantados, bien que me siguen. Vamos a ver entonces el tercer concepto.
El tercer concepto que debemos tener en cuenta, si queremos y debemos, en esto de deber procurar entrar al reposo de Dios. ¿Cuál es ese tercer concepto? El tiempo para procurar la entrada al reposo es hoy. Este es el tercer concepto que tiene que ver con lo que hablaba en la introducción. El tiempo para procurar la entrada al reposo es hoy. Esto lo vamos a ver del versículo 6 al versículo 10. Vamos a ver entonces, volvamos a leer el versículo 6. Vemos que el texto sigue hablando acerca del reposo. Dice el versículo 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir todo esto? Pareciera medio extraño, ¿no? Como que va y viene en el tiempo. Bueno, vayamos por partes para comprenderlo. Hagamos un análisis de esto para poder entender qué está diciendo aquí el autor. Lo primero que se presenta en el versículo 6 dice, por lo tanto. Este por lo tanto del comienzo apunta a dar como cierta conclusión en lo que se va a mencionar a continuación. Por lo tanto, y ahora va a dar una conclusión en cuanto a algo. Lo segundo que vemos es una comparación. Dijimos que el autor claramente trabaja mucho con comparaciones. Aquí justamente la comparación es entre las personas que todavía no han entrado al reposo de Dios, y los que primero recibieron el anuncio, el pueblo de Israel del desierto, que no entraron al descanso en Canaán por desobedecer a la palabra del Señor. Dijimos a causa de que no creyeron en Él, no creyeron en su palabra. Todo esto lo hace esta comparación para ir avanzando a la conclusión que ahora va a dar después. Lo tercero que se explica y que es lo más relevante de toda esta sección es que dice, Dios determina un día y dice cuál es el día. ¿Cuál es? Hoy. Hay mucho énfasis acá en hoy. Hoy. Es justamente este hoy que en cada día que pasa hay una nueva oportunidad de entrar a su reposo. Nos ponemos a pensar en hoy. ¿Qué quiere decir con hoy? Si el hoy de la carta no es el hoy nuestro, evidentemente es que hoy, domingo, hay una nueva oportunidad de entrar a su reposo. ¿Por qué? Porque justamente lo que Dios ha determinado, determina un día, hoy. Lo siguiente a notar, para confirmar esta realidad, es que vuelve a citar otra vez el pasaje, muchas veces vas a ver si vos tenés una Biblia de referencia, que un montón de veces cita el Salmo 95. Aquí vuelve a citar el Salmo 95 cuando dice, si oyeres hoy su voz, hoy nuevamente, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Para qué lo cita en esta sección? Bueno, para mostrar que al reposo al cual se refiere el autor de la carta no se trata de la entrada a Canaán, sino que va más allá de ese reposo, de la entrada a la tierra prometida. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, justamente por esta referencia que trae. ¿Cuál es la referencia que dijimos que trae? Salmo 95, un salmo de David. Este salmo fue evidentemente escrito mucho tiempo después. ¿Se acuerdan ustedes la historia? Lo hemos hablado, pero ¿se acuerdan que la primera generación del pueblo de Israel quedó en el desierto? Los que entraron fueron la segunda generación. De los de 20 años para abajo son los que entran a la tierra prometida. Ahora, desde esa segunda generación que entró a la tierra prometida, al tiempo donde David escribe el Salmo, habían pasado muchos años. Ya evidentemente había pasado. Lo interesante, justamente, ¿se acuerdan que habíamos dicho que hasta acá el autor de la carta, siempre cuando menciona una cita, una referencia, nunca cita al autor que escribió, sino que ¿qué dice? Dios dijo, el Señor Jesús dijo, el Espíritu Santo dice. ¿Se acuerdan que hablamos? Es una manera de él tiene de escribir para darle relevancia a que Dios está hablando.
Pero fíjense que aquí, en nuestro versículo, como hasta acá nunca lo ha hecho, dice en el versículo 7, hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David. Aquí sí cita a un autor, que es justamente David el que escribió el Salmo. ¿Por qué lo hace? Bueno, justamente porque en este caso él quiere mostrar de que claramente entiendan de que el Salmo fue escrito mucho tiempo después que cuando entró el pueblo de Israel al desierto. El pueblo de Israel a la tierra prometida. Quiere mostrar y decir, acuérdense, lo escribió David. Pasaron muchos años de que había entrado Israel a la tierra prometida. Ya ese reposo, el de la entrada a la tierra prometida, había sido obtenido para la época de David por montones de generaciones israelitas. La segunda generación y tras ello un montón de israelitas ya habían disfrutado de esa tierra prometida que Dios les había justamente prometido. Ahora, ellos habían entrado, ya habían tomado posesión, habían disfrutado de ese reposo. Pero así todo, aunque a ese reposo habían entrado, David en el Salmo 95 sigue animando a las personas a que no endurezcan sus corazones si oyen la voz de Dios para entrar justamente a un reposo. Entonces, ¿qué entendemos con eso? No están hablando del mismo reposo, porque no les puede decir que no entren al reposo si ya entraron al reposo de la tierra ya habían entrado. Había otro reposo al que si no oían, si endurecían sus corazones, no iban a entrar. Lo que indica con claridad que tiene que tratarse de otro reposo distinto al que ya estaban disfrutando en Canaán y que si se endurecían no podían entrar. Y finalmente esto que estoy diciendo no es algo que yo he inventado, sino justamente que el autor a continuación lo dice en nuestro versículo. Ahí dice, si Josué le hubiera dado este reposo cuando entraron, dice ahí el texto siguiente, entonces en este salmo no se hablaría después de otro día en el cual podían entrar a su reposo. Si fuera el mismo reposo que Josué les dio, no se hablaría de otro día para entrar al reposo. Por eso entonces, haciendo estas referencias y trayéndonos, entonces el autor concluye en el versículo 9 que dice, por tanto, versículo 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Un reposo diferente al que Josué hizo entrar al pueblo de Israel a la segunda generación de israelitas. Este otro reposo al que puede ser que no entre. Un comentarista dice lo siguiente, resulta claro, dice nuestro autor, que el reposo del que se habla en Salmo 95:11 no es la Canaán terrenal, porque esa tierra de reposo fue ocupada por los israelitas de la segunda generación que entraron en ella bajo el mando de Josué. El pueblo al cual se dirigía el Salmo ya estaba viviendo en la tierra de Canaán, como sus antepasados lo habían hecho durante generaciones. Por lo tanto, el reposo que estaban en peligro de perder por su dureza de corazón debe haber sido algo distinto del reposo de todos sus enemigos alrededor que Dios le había dado a Israel en días de Josué. Así que entonces, repasando todo esto que hemos visto en las diferentes etapas de estos versículos, lo que podríamos entender que aquí el autor de la carta le está diciendo a la audiencia original sería algo así. Por lo tanto, ya que falta que algunos entren al reposo de Dios, si bien muchos ya han perdido la oportunidad de entrar, de acuerdo a lo que se escribió en el Salmo 95, todavía hoy es tiempo de oír su llamado y de entrar en ese reposo. ¿Por qué? Porque todavía el llamado de entrar al reposo permanece vigente para los que lo oyen. Eso es lo que entonces estaría dando a entender aquí. Entonces, de acuerdo a esto, podemos definir el tercer concepto que el texto nos brinda, que debemos tener presente si anhelamos entrar al reposo de Dios. El tiempo para procurar la entrada a este reposo es hoy. Ahora, centrémonos un momento más en este versículo 9. Decíamos y pensemos
que para la audiencia original, esta verdad que termina diciendo acá, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, debe haber sido muy significativo. ¿Por qué? Nuestro texto aquí, Reina Valera, no lo muestra. Cuando el autor de la carta usó la frase aquí, queda un reposo para el pueblo de Dios, a diferencia del resto del pasaje, usó una palabra diferente para hablar acerca del reposo. En todo este texto, vos viste que te dije un montón de veces aparece la palabra reposo, reposar, reposo. Siempre utiliza la palabra katapausis, pero solo en este caso utiliza una palabra diferente. Utiliza la palabra sabatismos. Solo en este caso. De hecho, aquí, como digo, en Reina Valera 60 no aparece la diferencia, el reposo y te parece que está hablando de lo mismo. Pero, por ejemplo, en la Biblia de las Américas se habla, cuando se dice acá reposo, utiliza la idea de reposo sagrado. En la nueva versión internacional, habla de un reposo especial. En la Biblia textual, que creo que la mejor que lo traduce, dice un reposo sabático. ¿Ven? Porque sería mostrar la diferencia con las otras veces donde se utiliza la palabra reposo. Y evidentemente el hecho de que utilice la palabra sabatismos, un reposo sabático, era una clara referencia al día de reposo instituido por la ley mosaica para cada sábado durante el antiguo pacto. Cuando, acuérdense que la audiencia original era de origen judío, escuchan esta palabra sabatismo y es la que usaba generalmente para hablar acerca del día de reposo. Ahora, ¿por qué usa esta palabra? ¿Y qué es lo que quiere darle a entender aquí el autor de la carta a sus oyentes? Bueno, porque el punto era recordarles que el día de reposo no era solamente un día de la semana donde los hebreos no debían trabajar. No era solamente eso. Era un día que representaba el descanso para sus vidas que solamente podían encontrar en Dios. Había un simbolismo en el día de reposo. El sábado no era solamente un día para reposar, para tirarse en la hamaca y decir hoy no hago nada. No, era un día que Dios había establecido para que ellos puedan disfrutar de aquel que los había salvado y los amaba tanto como justamente para desear disfrutar de una comunión santa y especial con ellos. ¿Se acuerdan que hablamos en su momento? El hecho de que se menciona en Génesis que al séptimo día Dios descanse no es porque Él estuviera cansado, sino con el hecho de mostrar que Dios quería disfrutar de una relación con su creación. Relación que los creyentes la disfrutan por medio de la fe. Los pecadores que aceptan el mensaje de salvación disfrutan de esa relación con Dios y Dios disfruta de esa comunión con ellos. Ahora, en el nuevo pacto, ya el día de reposo sabático no seguía vigente. Ya el día de reposo no tenían que seguir haciendo los creyentes en el nuevo pacto. ¿Por qué? Evidentemente su valor no era tanto en el día en sí mismo, sino que apuntaba a algo mayor. ¿A qué cosa? Al descanso que todos tenemos en Cristo. No queda vigente porque ahora nuestro descanso es en Cristo. Ese reposo es al cual entramos cada uno de los cristianos por medio de su obra en la cruz. Y que entonces, como resultado de que el Espíritu aplica esta obra en la vida de cada pecador redimido por gracia, cada uno de los creyentes ahora puede ahora entrar a este sabático desde el día de su salvación, pero como dije, todavía no de una manera plena hasta que el Señor regrese. Ese reposo, ese sabático, que dice aquí que es un reposo, ya está disponible si has creído en el Evangelio de verdad. Todavía no lo disfrutamos completamente hasta que Cristo regrese y por lo tanto, como cantamos hace un ratito, la ciudad de Dios es la que anhelo. Eso es lo que termina de verse a continuación con el versículo 10, el último de esta sección. Dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Él ya dijo que Él ha entrado el reposo. Entonces el que ha entrado a este reposo ha reposado de sus obras. La realidad es la siguiente. Todo el que ha entrado en el reposo de Dios
reposa de sus obras, así como Él de las suyas al séptimo día de la creación, como mencionamos en el versículo 4. ¿Qué quiere decir con esto de que hayan reposado de sus obras? ¿Se acuerdan que hablábamos acerca del deleite, del disfrutar? Dios disfruta con ellos y los creyentes disfrutan con Dios. Este es el reposo que hemos entrado. No es solo la salvación y el perdón de nuestros pecados, sino es disfrutar de la comunión y de la vida eterna y el disfrutar de nuestro Señor. Eso es algo que ya hoy podemos hacerlo. Es algo que entonces, de alguna manera, que el autor de la carta busca que entiendan sus oyentes y que entonces podría leerse de la siguiente forma. Nuevamente, entendiendo lo que ellos comprendían de acuerdo al contexto en el que habían vivido tanto tiempo. Él estaba diciendo, ustedes saben que el día de reposo sabático no era un día nomás para no trabajar, sino para disfrutar de la comunión con Dios. Ustedes han experimentado de ese día durante mucho tiempo. Bueno, recuerden, ese día apunta a un sabático mucho mayor, el que Dios ha prometido a todos los que oyen su llamado y creen en su palabra. El que entró a este reposo que es más grande, disfruta de una relación plena y mutua con Dios. Ya descansa de todo su trabajo para deleitarse junto al Señor, pero no solo por 24 horas, sino por toda la eternidad. ¿Cuándo es que el pueblo de Dios podrá disfrutar de este descanso? Dijimos, de una forma consumada, cuando nuestro Rey vuelva en gloria. Cuando el Padre ponga a sus enemigos como estrado de sus pies. ¿Se acuerdan lo que venimos viendo en todo el libro de Hebreos? Pero aunque disfrutaremos de esa consumación cuando Él venga, hoy, de manera adelantada, el creyente puede ir disfrutando de algo de todo esto. Un pastor remarca lo siguiente. Escuche, ¿qué es entonces este descanso sabático que les espera? Evidentemente, es una experiencia que no disfrutan en su vida mortal presente, aunque les pertenece como herencia, y por fe pueden vivir su beneficio aquí y ahora. Los hombres y mujeres de fe ya son ciudadanos de esta ciudad de Dios, aunque el ejercicio completo de sus privilegios cívicos está reservado para el futuro. Ahora bien, pensemos en el contexto de la carta, en el contexto histórico. Reconocíamos que la audiencia original estaba siendo perseguida por su fe. No la estaban pasando bien. Estaban tentados, ¿se acuerdan que dijimos a volverse atrás? Algunos sufrían entre la congregación por ver a miembros de la iglesia que se habían ido de la iglesia, ya no estaban asistiendo porque habían preferido una vida más cómoda, volviendo al judaísmo. Otros decían, ¿qué sentido tiene vivir una vida así donde todo es amargura y aflicción? ¿Se acuerdan que dijimos, estaba la tensión de decir, esto no es lo que esperaba? Era otra cosa, pensé que era el cristianismo. ¿Qué sentido tiene estar todo el tiempo luchando por mi fe? Bueno, la respuesta del autor de la carta es muy tierna en este pasaje. Él estaría diciendo algo así, hermanos, siendo honestos, la aflicción y el dolor por causa de Cristo no van a cesar. Incluso más adelante le va a decir que va a aumentar, y de hecho aumentó. Un par de años después, estas personas, muchos de estos creyentes entregaban su vida siendo perseguidos por el emperador romano, entregaban su vida. Pero él está diciendo algo así, ¿saben una cosa, hermanos? Se puede perseverar con gozo en este camino porque nos espera un reposo precioso, un descanso mayor que el sabático de Moisés. Uno en el que ya vamos a reposar de nuestras obras.
Él está diciendo a estos hermanos que sufren, la muerte no es más que un paso más a la llegada a esa ciudad que Dios ha preparado para todos los que entran a su reposo. Pero finalmente Él con esta parte le está queriendo decir algo más. Sobre todo hay una noticia, una buena noticia que es grandiosa y que tengo para darle. ¿Cuál es? Que el tiempo para entrar a este descanso es hoy mismo. Hoy ya pueden comenzar a disfrutar de este reposo que Dios ha prometido. Ahora, esto me hace pensar, ¿por qué le tienes que decir, tal vez, a creyentes, como había en aquel lugar al que le escribe, a una iglesia? ¿Por qué había creyentes en la audiencia original o personas que iban a la iglesia? ¿Cómo la puede haber hoy actualmente? ¿Cómo puede haber personas que no estén experimentando? Si Él está diciendo, procuren entrar al reposo, y estamos viendo que esto es algo que podemos empezar a experimentar ahora, ¿cómo puede ser que haya personas que no disfruten del reposo? Si ya hoy, en parte, está a nuestra disposición. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo es posible que haya personas que no puedan estar disfrutando del reposo de Dios? Personas que dicen creer en Dios, personas que dicen identificarse con el Dios verdadero. ¿Cómo puede ser que no estén disfrutando este reposo? Bueno, se me ocurren al menos 3 cosas. Primero, tal vez porque si bien hay personas que son creyentes genuinos, no están experimentando este reposo al limitar la desobediencia del pueblo de Israel en el desierto. ¿Cómo es posible que disfruten algo que hoy está disponible para lo que dijimos, los que creen, si muchas veces esos creyentes están dudando de Dios y de su palabra? O si incluso esos creyentes están más urgidos por deleitarse en las cosas de este mundo y no en Dios. Bueno, si ese es el caso de alguien que es un creyente genuino, lo más seguro es que no pueda experimentar el descanso en Dios, este reposo. ¿Por qué? Porque el adelanto del reposo para este tiempo se da cuando ese creyente se expone a la verdad de Dios de manera diaria, cuando le busca en oración de una forma constante, de corazón. Cuando vive ese creyente de manera regular una comunión sincera y amorosa con otros hermanos. Cuando eso no está presente o escasea en la vida de ese cristiano, es imposible que ese cristiano pueda recibir los beneficios de entrar al reposo de Dios. Y tal vez algún hermano aquí dice, ese es mi caso. Eso es lo que me está pasando. No puedo experimentar el reposo en Dios. Conozco creyentes genuinos que no pueden experimentar el reposo en Dios. Y generalmente es porque justamente no están usando los medios de gracia que Dios nos ha dado. Bueno, si ese es tu caso, mi ánimo, mi exhortación es que abandones esa apatía, que dejes de lado esa frialdad en tu vida para que entonces puedas experimentar de verdad el reposo de Dios. Pero también hay otro caso, el caso de aquellos que tal vez me están escuchando, a los que directamente le da lo mismo todo lo que tenga que ver con Dios. Buscan el reposo en muchas otras cosas, pero la realidad es que nunca se sienten satisfechos. Nunca. Siempre hay un placer mayor que buscar. Siempre hay algo más que intentar encontrar. ¿Por qué? Porque la realidad es que nunca encontrarán satisfacción en las cosas de este mundo, porque nada en el mundo les puede dar lo que solamente Dios te puede dar. Pero creo que hay una tercera situación incluso peor. La de personas que se dicen cristianos, pero que no entran al reposo
porque en verdad no han alcanzado todavía la salvación de sus almas. En este grupo se podría poner a aquellos que, al igual que en el caso anterior, les da lo mismo andar en las cosas espirituales o en las cosas del mundo. Pero quizá en lo del segundo caso dice, bueno, si yo no puedo decir que soy cristiano, pastor, porque yo no veo en mi vida un cambio. Porque yo realmente sí tengo que decirle que yo ando en las cosas del mundo. Bueno, incluso esa persona hasta tiene un poco más esperanza que este tercer caso. Porque este tercer caso viven la vida de la misma manera que el segundo caso, pero siguen estando seguros de que son cristianos porque así lo dicen o así lo sienten. Y punto, para ellos no es posible otra opción. Le decís, pero mirá, tu vida no se ve un cambio. No importa, yo soy cristiano. No hay otra opción, no puede ser que no sea cristiano. Son los que se dicen creyentes, pero que, por ejemplo, pueden decidir saltearse varias reuniones dominicales por hacer otra cosa que les parece más atractiva y que no se les mueve ni un pelo por eso. Que si hay 30 grados, mira, 30 grados, mejor me voy a pasear con la familia. Que si está lloviendo, dice, no, mejor me quedo en la casa y la miro por streaming. Que si no hay un 20, 21, con cielo despejado, por ahí, bueno, ahí sí capaz voy. Y lo hacen sin que se les mueva un pelo, sin que se les inquiete nada. O el caso de otros que son reacios a someterse a la autoridad de Cristo y de una iglesia local. Y por eso deambulan de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia, sin ser parte de ninguna. Lo vas a ver sacándose fotos en montones de iglesias. ¿Y cuál son? No, estoy buscando. Estoy buscando. No, porque en esta el pastor cree tal cosa. No, porque en esta me queda más lejos. No, porque en esta tiene batería. No, porque en esta esto. No, porque en esta en otro. Y así andan. Ah, pero se dicen cristianos. Pero en su vida no muestran frutos de la nueva vida en Cristo. La exhortación para estas personas es la que vemos en este pasaje. Hoy es el día para que entres al reposo de Dios. Hoy es ese día. Para dejar de andar en esa vida ambigua como la de Israel en el desierto, al que se le había prometido un reposo glorioso, pero su corazón seguía aferrado a la vieja vida de esclavitud. En cada situación complicada en el desierto, su deseo, ¿cuál era? Ah, pero qué bien que estaba en Egipto. Ah, pero me imagino el israelita, ¿no? Que le caía el maná en la mano y decía, pero mejor estaba allá con los pepinos y con todo lo que comía, ¿se acuerdan? ¿No? Y mientras le caía ahí en la mano el maná. Esto es un llamado a que hoy vengas al reposo de verdad. ¿Cómo puede cambiar esto? Ya lo hemos visto. El mensaje se te ha anunciado hoy. Hoy escuchaste a Ezequiel predicando el Evangelio. Y como bien dijo Cristian, después nada más había que agregar, ya está. Clarísimo. Hoy escuchaste el Evangelio. Hoy lo escuchaste. No puedes decir, no, pero me quedo. Hoy lo escuchaste. Nos tomamos el tiempo todos los domingos como iglesia para que escuches el mensaje, porque hoy es Dios llamándote a tu reposo. Porque Él no quiere que te pierdas. Porque Él quiere que vengas a su reposo. El Evangelio presenta el medio para ser librado de la condenación. Lo que tenés que hacer es confiar en Cristo y nada más. Es poner tu fe en Él.
Es humillarte arrepentido y en obediencia a su llamado, correr a Él. Y no importa que me diga, no, pero yo conozco mucho, pero yo sé de esto, yo sé del otro, pero yo hace muchos años que vengo a la iglesia. No importa. Si todavía tu vida no ha entrado en reposo, hoy es el llamado a que vengas a Él. Hoy Él te está llamando. Porque te puedo asegurar que si hoy venís a Él, hoy mismo realmente recibirás el reposo al que entran todos los que ponen su confianza en Dios. Es su promesa. Hoy escuchamos lo que el mismo Jesús dijo. Todo el que Padre me dará, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Hoy la entrada está a disposición de todos aquellos que respondan con fe a este llamado. Hoy es tu oportunidad para que tu vida cambie para siempre. No tenés excusa. La única pregunta que queda para decirte es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué harás con tu vida? ¿Qué harás? El último concepto que debemos tener presente si queremos procurar entrar al reposo es el que tenemos del versículo 11 al 13. Al reposo solo pueden entrar los que son obedientes a la palabra de Dios. El pasaje prosigue con una declaración directa relacionada con todo lo que venimos viendo. Versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El pasaje sigue utilizando la comparación con Israel como una forma de advertir a sus lectores. ¿A qué los exhorta? A que entonces procuren entrar en el reposo de Dios. ¿Qué debería alertarlos a no confiarse? Justamente no caer en un ejemplo similar de desobediencia como la de ellos, el pueblo de Israel en el desierto. ¿Cuál fue lo que demostró que pasaba? Su desobediencia. Su desobediencia fue la muestra más clara de su falta de fe. No respondieron como se esperaba de ellos. Mostraron con esto que ese pueblo nunca realmente amó a Dios. Nunca realmente amaron a Dios. Y a consecuencia de eso, lamentablemente, no entraron a su reposo. Bueno, el deseo del autor de la carta es abrir los ojos de sus oyentes a esta realidad. Dios, escúchame con atención, Dios no pasará por alto la desobediencia abierta de nadie. Lo que Él ha hablado debe ser respetado y obedecido con temor y con temblor. Porque una falta de sumisión constante es una evidencia muy clara de que esa persona, sea quien sea, no va a entrar a su reposo, incluso al haber oído y recibido su promesa. Un predicador habla de una forma muy explícita en cuanto a esto. Fíjate lo que dice, escucha. En vista de toda la gloria que es accesible a la fe, en vista del desastre que sigue a la incredulidad, nuestro autor urge a sus lectores una vez más para que se empeñen lo más posible en obtener el hogar eterno del pueblo de Dios y no perderlo por una desobediencia como aquella de los israelitas en el desierto. Este predicador dice, se pide celo y perseverancia. Nadie puede ser llevado a los cielos en fáciles lechos de flores. Y luego dice, Dios no puede ser burlado. Su palabra no puede ser ignorada con impunidad, sino que debe ser recibida en fe y obedecida en la vida diaria. El hoy de Dios ha llegado. Tomemos su palabra seriamente y apurémonos para entrar en su reposo. Este es el cuarto concepto que el texto nos presenta, que debemos tener presente para procurar entrar a su reposo. A este reposo solo pueden entrar
los que son obedientes a la palabra de Dios. Ahora, todo esto probablemente hacía reflexionar a los oyentes originales. ¿Por qué? ¿Por qué la desobediencia al mensaje del Señor podía acarrear consecuencias tan horribles? Bueno, como vamos a ver a continuación, es porque la palabra de Dios no es como la palabra de cualquier persona. Cuando Israel se rebeló a la enseñanza que Moisés les había dado, no estaban yendo nomás en contra de ese líder que tenían, estaban rebelándose contra Dios mismo. De la misma manera, cuando los receptores de la carta empezaron a dudar acerca de la doctrina de Cristo, de la enseñanza de Cristo, de la enseñanza de los apóstoles, no estaban simplemente escogiendo otra alternativa posible como podían pensar que era el judaísmo. Estaban rechazando a Dios en sus vidas. Y por lo tanto, exponiéndose al juicio divino. Porque aunque Jesús, o con Jesús, se había inaugurado un nuevo tiempo, entendamos una cosa, Dios no cambia. Él es el mismo. Él no va a tolerar que no se preste atención a su palabra. Nadie se va a burlar de Él. Y no atender a su palabra es justamente eso, es despreciarlo. Y Él no lo va a tolerar. Porque Él es un Dios santo. Y porque Él no cambia. Justamente la relevancia que le da su palabra es ¿qué tan relevante es su palabra, su enseñanza? Bueno, creo que el autor de la carta nuevamente, de una manera extraordinaria, en los últimos versículos de este pasaje, nos va a dar una expresión que es extraordinaria acerca de por qué es tan valiosa su palabra, la palabra de Dios, que debería llamar la atención de todo el que lo lea. Leámoslo juntos nuevamente porque es una de las mejores expresiones para resumir de una manera preciosa en pocas palabras, pero diciendo todo lo que se puede decir acerca de la palabra de Dios. Fíjate conmigo, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué es todo esto tan tremendo? Bueno, una mención extensa del autor a una verdad insolayable. La palabra de Dios no es como la palabra de ninguna otra persona. ¿Por qué? Porque tiene características que la distinguen por sobre cualquier otra cosa que se haya dicho en toda la historia. Y no solamente tiene características que la distinguen totalmente sobre cualquier otro mensaje, sino que también el valor que tiene es incomparable. Tal así es su palabra que Dios ha magnificado su palabra hasta lo sumo. En Isaías capítulo 42, versículo 21 dice, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley, su palabra, y engrandecerla. Entendamos, no es que la Biblia es Dios, pero sí queda claro que todo el que desobedece a la Escritura está yendo en contra del Dios de la Escritura que se ha revelado por medio de ella. Y vamos a tomarnos casi todo lo que queda de este sermón para revisar un poco este versículo que es tan precioso. Lo que se dice primero, volvamos al versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Esto es como la base para entender su distinción sobre el resto de los mensajes que han existido en la historia. ¿Qué se dice de esta palabra, de la palabra de Dios? Que dice primero que es viva. Que la palabra de Dios es viva.
No es una letra muerta, no es algo que se dijo y que murió con el tiempo. Su palabra no tiene fecha de caducidad. Hoy sigue teniendo la misma relevancia y el mismo poder que tuvo desde el momento que Dios la dijo, se aplique o no de la misma forma que con su primera audiencia original. No es algo que se dijo solo para que los que la oyeron inicialmente le prestaran atención. Tampoco es algo que haya obrado solo en la vida de ellos. Como justamente estas palabras, a diferencia de todo el resto de lo que está escrito, proceden de un autor divino que es eterno, nunca van a perecer. Ustedes lo conocen, versículo famoso, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. ¿Por qué? Porque el que las dijo es eterno, entonces sus palabras son eternas, no mueren. Como dijo Esteban en referencia a los escritos del Antiguo Testamento, pero que también se podría decir lo mismo de toda la Biblia, que dijo él en Hechos 7:38, su palabra son palabras de vida. Por lo tanto, fíjate lo que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Y qué dice? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No es como cualquier palabra, evidentemente. No sé vos, pero yo no conozco a nadie que vuelva a renacer por medio de otro libro. ¿Vos conocés? Yo no conozco a nadie. Hay gente que dice, no, este libro me impactó, pero ¿te hizo nacer de nuevo? No. Solamente la palabra de Dios puede hacer eso. Solamente ella puede hacer eso. ¿Qué más dice? Volvemos a nuestro versículo 12. Viva y también se menciona eficaz. Esto se refiere a que cumple con el propósito para el cual fue emitido por Dios. Cuando decimos algo es eficaz, es algo que cumple. Con claridad, con certeza. Bueno, Isaías capítulo 55, versículo 11, Dios mismo dice así de su palabra. Aquí está hablando Dios en este versículo. Un par de versículos antes dice así dice Jehová. ¿Y qué dice Jehová? Así será mi palabra que sale de mi boca. Dios está diciendo. Yo sé que usted escuchaste que esto lo dijo tal profeta. No, esto lo dijo Dios. Dios dijo, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Su palabra es viva y es eficaz. Entonces, ante esta realidad de que es viva y que es eficaz, queda claro que nadie debería despreciarla. Un comentarista bíblico dice, porque la palabra de Dios, esa palabra que cayó en oídos desobedientes en el desierto y que ha vuelto a resonar en estos días de cumplimiento, no es como la palabra del hombre, es viva, efectiva y autosuficiente. Diagnostica la condición del corazón humano diciendo, estás enfermo aquí y aquí. Trae bendición a aquellos que la reciben en fe y pronuncia juicio sobre aquellos que la desechan. Lo siguiente que se dice en el versículo es que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Bueno, en el mundo antiguo, cuando se hablaba de espada de dos filos, se hablaba acerca del arma más cortante que había en cualquier arsenal. Si querías entrarle a alguien más profundo, espada de dos filos tenía que elegir entre todo el arsenal. Esa era la que... ¿No? Ya entendés, ¿no? Que así, porque era la más cortante. Lo que hace el autor de la carta es comparar la palabra de Dios con dicha arma. ¿Por qué? Para mostrar el efecto que las escrituras tienen, que incluso es obvio que se menciona como más significativo, dice más cortante, es más significativo que el de una espada de dos filos puede hacer.
Otro erudito bíblico remarca que la Biblia no es letra muerta como si fuese alguna ley que ya no se pone en vigor. Aquellas personas que escogen pasar por alto el mensaje de la Escritura, dice este autor, experimentarán no solamente el poder de la palabra de Dios, sino también su aguzado filo. Cabe aclarar que en lo que estamos viendo en este pasaje no es que el autor nos está diciendo que el cuerpo sea tripartito, ¿no? Cuando habla de cuerpo, de alma y espíritu. Muchos usan este pasaje para decir que el hombre está compuesto de tres partes. No es eso lo que está queriendo enseñar aquí el autor, sino resaltando el accionar de la palabra de Dios en la vida espiritual de las personas. ¿Qué está queriendo decir aquí en definitiva con esta idea? Que la palabra de Dios puede llegar a donde ninguna otra cosa llega. Que entra donde ninguna otra cosa puede entrar. Tal es así que puede entrar a lugares donde nadie puede entrar, que dice el autor que la palabra puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién puede llegar a ese lugar? La palabra. O sea, la analogía aquí es muy clara. Así como una espada de dos filos puede abrir a una persona al medio, la palabra de Dios es tan viva y eficaz que puede penetrar en el interior de cada ser humano para revelar lo que hay en su interior. Saca lo que está ahí adentro, lo expone. Esta idea de cortar que se utiliza en la versión original se utilizaba para hablar acerca de alguien que le cortaban el cuello y que se ve, bueno, usted sabe, ¿no? Lo que se ve. Así es. La palabra de Dios entra ahí y revela lo que está oculto. Un predicador muy antiguo dice lo siguiente en cuanto a esta declaración del autor de Hebreos. ¿Quién es capaz de dividir alma y espíritu o coyunturas y médula? ¿Y qué juez puede conocer los pensamientos y actitudes del corazón? El escritor recurre al simbolismo para decir que lo que el hombre habitualmente no puede dividir, la palabra de Dios lo separa completamente. Nada queda sin ser tocado por la Escritura, ya que se dirige a cada aspecto de la vida del hombre. La palabra sigue dividiendo la existencia espiritual del hombre y aún su ser físico, hasta lo más recóndito del cuerpo y del alma, incluyendo pensamientos y actitudes, enfrentan el aguzado filo de la espada de Dios. Si bien los pensamientos del hombre permanecen ocultos del ojo inquisidor de su prójimo, la palabra de Dios los descubre. Y luego este predicador antiguo concluye, la palabra no es un documento escrito de siglos pasados, es viva y actual, es poderosa y efectiva, es completa y sin alteración. Escrita en tiempos y culturas de los cuales estamos muy lejos, la palabra de Dios de todos modos toca al hombre hoy en día. Dios se dirige al hombre en la totalidad de su existencia y el hombre es incapaz de escapar al impacto de la palabra de Dios. Por tanto, como el pasaje resalta a continuación, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No podemos ocultar nada ante la palabra de Dios, así como no podemos ocultarle nada a Dios mismo, como menciona el salmista en Salmo 139. ¿Qué puedo ocultarle? Si Él todo conoce. Por lo tanto, como nada se puede ocultar a la palabra de Dios, es la palabra de Dios el medio que el Señor mismo usará para juzgar a todos los hombres. Cuando en aquel día Él juzgue, el medio que Él use para juzgar a todos será su palabra. Así lo dice el mismo Jesús en Juan 12, 47 y 48. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero.
Esa es la relación con la que el autor de la carta concluye. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El autor de la carta pasa desde la palabra de Dios a Dios mismo. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios todo lo descubre, es porque evidentemente Dios mismo tiene un conocimiento pleno de todas las cosas. Por lo tanto, es imposible para los seres humanos esconder sus motivos pecaminosos en algún rincón del corazón. Es imposible. Yo sé que a veces decimos, no, Dios no me va a hablar sobre esto que ya. Y de repente viene el domingo y te habla justo de eso que pensaste que nadie se iba a dar cuenta, te habla y dice, ¿quién le dijo al pastor de eso? Nadie me dijo, es su palabra que descubre lo que estabas ahí escondiendo y que pensaba que nadie se iba a dar cuenta. Porque Dios conoce tu corazón y por eso habla y revela lo que está escondido y que quisiste ocultar. Porque Dios sabe todo, Él ve todo. La misma palabra nos asegura que la misma oscuridad para Él es como luz, dice Salmo 139, versículo 12. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo dicen acerca de Dios, te son las tinieblas que la luz. Nada se puede esconder de vos. Ahora, luego de darnos toda esta declaración de este versículo, ¿no? Tremendo versículo, creo que quedaría por reflexionar en cómo se relaciona todo esto con el énfasis del pasaje respecto a procurar entrar al reposo de Dios. Veámoslo de esta manera. Si todo esto que menciona aquí el autor es cierto acerca de la palabra de Dios, si ella es todo lo que dice acá el autor, si tiene el valor que tiene, y si aquellos que tenían pensado abandonar la fe, lo que tendrían que hacer es despreciar y abandonar el mensaje de Cristo, la pregunta es, ¿cómo podrían pensar que si hacían esto iban a entrar al reposo de Dios? Si una desobediencia similar provocó que Dios en su ira castigara a toda una generación y que no entraran al descanso prometido de Canaán, ¿cuánto más si se trata de este reposo mayor? No se puede zafar de esto. Nadie puede tejer una estrategia que le permita rechazar la enseñanza de Cristo y a la vez mantener la esperanza de su entrada al reposo de Dios. Y aunque no se puede tejer algo así, mucha gente que se dice evangélica lo teje. Cree que puede desobedecer a la enseñanza de Dios, despreciar su mensaje y aún así de alguna manera zafar y entrar al reposo. No se puede. Porque aunque pudieran disfrazar sus intenciones y matizar su comportamiento para engañar a otros, ante la palabra todos van a quedar expuestos. Esto es lo que interpreta de forma correcta un pastor. Escucha, no podemos jugar con Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo daba a entender a los lectores de la carta que estaban dudando de confiar en Cristo, que incluso estaban considerando caer de nuevo en el judaísmo, que debían en cambio mejor procurar entrar al descanso de Dios con diligencia, porque la palabra de Dios está viva. No es estática, sino activa. Activa constantemente. Puede perforar hasta las partes más profundas del corazón para ver si se cree de verdad o no. De modo que la palabra de Dios no solamente salva, consuela, alimenta y sana. También es una herramienta de juicio y ejecución. En el día del gran juicio, su palabra penetrará y desnudará los corazones que no han confiado en Él. La farsa y la hipocresía quedarán descubiertas y ninguna confesión o profesión de fe, ninguna lista de buenas obras, nada de eso contará para algo delante de Él. Solamente importarán los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios discierne perfectamente.
No solamente analiza de manera perfecta todos los hechos, sino todos los motivos, intenciones y creencias que ni siquiera el más sabio de los jueces o críticos humanos podría discernir. La espada de su palabra no cometerá errores en el juicio o la ejecución. Se quitarán todos los disfraces y solo la persona real quedará a la vista. Hermanos, creo que en definitiva todo esto también debe ser algo que nosotros tenemos que considerar. Algo que vengo repitiendo varias veces hoy. No se puede jugar con Dios. A su palabra se la recibe por la fe y en consecuencia se la obedece o se la termina despreciando al elegir otro camino alternativo, exponiéndonos al peligro de no entrar al reposo de Dios. No hay medias tintas con esto. Hoy lo escuchamos varias veces también desde la escuela bíblica. A ver, no se busca una perfección moral en esta vida. Nadie lo puede tener. Dios no nos pide eso, hermanos. Pero sí una sincera búsqueda de seguirle con fidelidad y buscando creer en obediencia. Y que quede bien en claro para todos, hermanos. Porque alguno tal vez puede decir, ¿pero qué está diciendo esto? Nadie, entendelo bien, nadie se gana la entrada al reposo por obedecer a la palabra de Dios. Pero solo los que responden con fe y obediencia en su palabra son los que van a poder entrar en él. Tristemente, he llegado a una conclusión en estos años de que he venido a su camino. La realidad de que la desobediencia a su palabra se da con mucho o con poco conocimiento. Por muchos años conviví con creyentes que con poco entendimiento bíblico no obedecían. Incluso, vos sabías, lo mínimo que podían conocer tampoco hacían caso. Eso es triste. Pero hay algo más triste también. He visto a muchos que tenían mucho conocimiento y poco o nada de obediencia. Que tenían poco o nada de sumisión al Señor. Porque en definitiva hay una realidad muy clara. Y quiero que lo entiendas y que te lo grabes en tu mente, hermano. No es que conocer mucho acerca de la palabra te asegure que con eso vas a obedecer de forma automática. No es que por mucho leer y decir, bueno, ya leo mucho porque automáticamente voy a ser una persona obediente. No funciona así. Se trata finalmente de que cumplas con lo que aprendiste. Se trata de eso. Es genial que conozcas mucho si eso te lleva a que al entenderlo obedezca. Porque si conoces mucho, pero no obedeces nada, ¿de qué sirve? Si deseas de corazón procurar entrar al reposo, tenés que obedecer a la palabra. Si te escudás en tu conocimiento y tu respuesta es la desobediencia, a veces más abierta, a veces más sutil, pero de una forma u otra constante, no vas a disfrutar de su reposo. Deja de convencerte de que sí, no va a pasar. No hay vueltas con esto. No hay vueltas. Jesús lo dijo. El que oye mis palabras y las obedece, les diré a quién será. Y luego dice, el que oye mi palabra y no las obedece, les voy a decir también qué es. Y vos sabés, el que las obedece, caza sobre la roca. El que la escucha y la desobedece, caza sobre la arena. Un pastor de manera amorosa exhortó a otros de la siguiente manera, y con esto me gustaría cerrar este pasaje. Escucha, y con esto termino. Podemos ocultar nuestro ser interior de nuestros prójimos
y hasta podemos engañarnos a nosotros mismos. Pero nada escapa al escrutinio de Dios. Ante Él todo está expuesto. Y es a Él, no a nuestros semejantes o a nuestra propia conciencia, a quien tendremos que dar cuenta al final. Despojados de todo disfraz y protección, estamos completamente a merced de Dios, el juez de todos. Y este predicador termina diciendo, por lo tanto, esforcémonos por entrar a su reposo.